Buen día tengan docente y compañeros. Nosotros somos alumnos del Tecnológico Universitario Cancún de la Licenciatura de Criminología y Criminalística. El tema a abordar hoy es líderes de opinión e influencia web, tema perteneciente a la asignatura de Innovación y Tecnología, materia impartida por el profesor Guillermo Kunz. Los integrantes del equipo son Ariadna, Uceli, Cindy, Lorena y Luis. Antes de empezar, hagamos mención que en la actualidad solemos escuchar reiteradas veces la palabra influencer. Pero, ¿qué es un influencer? Si bien los líderes de opinión han existido desde tiempos inmemorables, el influencer es el nuevo líder de opinión en esta era digital. Los influencers como tal son personas que por medio de su carisma, simpatía, cualidades, opiniones en determinados temas han podido ganarse miles de seguidores dentro de las distintas redes sociales, como lo son Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, etc. Estos poseen las habilidades más buscadas dentro de la era de la información y es la capacidad de filtrar lo que realmente puede llegar a ser de interés de un determinado grupo, de lo que no aporta ningún valor, etc. Es por esta razón que tienen el poder de influir en los hábitos de consumo y generar tendencia dentro de una audiencia, volviéndose el blanco de las empresas que desean promocionar sus productos o aumentar sus ventas. Hoy en día los consumidores se animan cada vez más a la compra de productos por Internet y constantemente están consultando las mismas opiniones de estos usuarios y su reputación online que tienen las empresas, ya que los influencers funcionan como ese amigo que podría aconsejarte acerca de consumir algo, ya sea información o producto, o depende de las necesidades de cada individuo. Empezamos con qué son los líderes de opinión. El líder de opinión se define como aquellas personas que convencen y ejercen influencia limitada a nivel interpersonal, es decir, cara a cara. Actúa en grupos de pertenencia donde ejerce su influencia sobre el llamado seguidor de opinión. Existen diversos tipos de líderes de opinión, no solo políticos, sino que de otro tipo en áreas especializadas. La clave es que saben de lo que hablan. En el mundo se pueden citar algunos líderes políticos, religiosos, que han dejado su nombre escrito por sus grandes aportes que han hecho a la humanidad a través del tiempo. Continuamos con la definición genérica de líder, la cual es adaptada del inglés, término que implica un principio de aceptación por parte de un grupo de personas o de un solo individuo, aunque en muchos casos ese consentimiento está viciado por la presión física, el soborno, la amenaza, la usurpación y otros medios. Continuamos con el fenómeno psicosocial, quien según Rivadeneira, el fenómeno de liderazgo es psicosocial, lo cual es un producto de las relaciones de los individuos entre sí o de los efectos de esas relaciones, las cuales van a responder a dos principios, el de autoafirmación y autovalorización por parte del mismo líder y sumisión y subestimación de parte de quien reconoce el liderazgo del otro. A esto agregándole que no existe líder que no surja de la interacción de las personas que comparten situaciones sociales similares. Influencia. La mayoría de las personas está muy influenciada por la opinión de los demás, particularmente de aquellos que respetan, es decir, de los líderes de opinión. Tipos de líderes. Hay líderes naturales por sus atributos físicos, intelectuales, artísticos, su conducta tomada como ejemplar,
líderes visibles y líderes invisibles, los que ejercen influencia de una manera directa y aquellos cuyos actos producen efectos, sin que podamos percatarnos de su existencia. De este último tenemos como ejemplo el secretario o consejero privado de un dirigente político. El verdadero líder será aquel cuya aceptación se produzca espontánea y libremente por parte de los demás. En esta diapositiva yo les voy a hablar acerca de las categorías. Estas categorías para un buen líder se dividen en tres. La primera es los líderes formales, los líderes informales y los líderes tecno-influenciadores. Los líderes formales se basan más que nada en la virtud de su rango o posición. Pueden ser miembros del parlamento, editores o maestros. Los líderes informales ejercen una gran influencia en sus iguales, amigos y conocidos. Y como tal, los líderes tecno-influenciadores son la nueva generación de líderes de opinión. Utilizan solo la tecnología avanzada, como son los chats, los sitios web, cámaras digitales y teléfonos móviles. Y esto con el fin de crear o modificar la opinión de los grupos de intereses, establecer tendencias y crear rumores acerca de una marca, compañía o producto. Ellos representan a una evolución respecto a los influenciadores que se basan en contactos individuales y en el uso del Internet. Categorías. Algunos autores han dividido en dos categorías a los líderes de opinión. Tales son los líderes formales y los líderes informales. Los líderes formales, en virtud de su rango o posición, pueden ser miembros del parlamento, editores, maestros, etc. Un ejemplo sería el vicepresidente de la República, licenciado Jaime Morales Carazo, y Henry Paulson, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Ambos líderes comparten un gran amor al medio ambiente y un profundo interés por el destino de la casa común, el planeta Tierra. Líderes informales, en virtud de su carisma, personalidad o antecedentes, ejercen una gran influencia en sus iguales, amigos o conocidos. Como ejemplo, el caso de la panameña Margarita Enríquez, la primera Latin American Idol de Panamá y la segunda mujer en haber ganado este certamen en su tercera versión. Y por último, y no menos importante, la tecnoinfluencia, que sería la nueva generación de líderes de opinión. La consultadora Burson Marsteller estudió durante 6 años su comportamiento. La nueva generación de líderes de opinión utiliza solo la tecnología avanzada, chats, sitios web, cámaras digitales, foros de discusión, teléfonos móviles y diarios personales o blog, con el fin de crear o modificar la opinión de los grupos de interés, establecer tendencias y crear rumores acerca de una marca, compañía o producto. Representan una evolución respecto a los influenciadores que se basan en contactos individuales y el uso de Internet. En esta diapositiva yo les voy a hablar acerca de las características de un líder. Un buen líder como tal debe tener unas características en particular. Unas de las características son la capacidad para poder comunicarse. En esto influye el saber escuchar y expresarse, el saber cómo pedir las cosas a lo que es la gente de tu empresa, el saber cómo desenvolverte con ellos para que las personas se sientan con confianza, ya que debido a ese problema de que existen líderes que no tienen la capacidad para comunicarse, pasa mucho de que en las empresas la gente deja lo que es el trabajo y es cuando las empresas se van para abajo porque se quedan sin personal. Eso es de muy suma importancia, ya que como líder no puedes tener una actitud pésima,
También otro punto importante es la inteligencia emocional. Saber desenvolverte emocionalmente. Este punto va de la mano con la capacidad para comunicarse, ya que influye mucho en cómo expresar tus emociones. También la capacidad de establecer metas y objetivos en la empresa y como persona. Capacidad de planeación. Planeación respecto a la empresa, de crecimiento y lo que quieres para el desarrollo. Conocer sus fortalezas y aprovecharlas al máximo. Como tal, es importante conocer las fortalezas de cada uno de nuestros empleados para así poder desenvolverlos en las áreas que creemos que son de sumamente importancia. También es importante el tener carisma, saber socializar, saber cómo socializar con lo que son el personal. Ser innovador en la empresa para que así la empresa pueda crecer y desarrollarse. Ser responsable en todo, en lo que es la empresa, ser puntual, dar el ejemplo. Siempre estar informado, tener valores, metas, conocimiento, confiabilidad para lo que son los empleados, y un buen líder como tal crece y hace crecer a su gente. Éxito de la comunicación persuasiva. La persuasión, que no manipulación, en nuestra estrategia comunicativa puede resultar muy útil, en nuestras relaciones tanto personales como profesionales. Quien domina la comunicación persuasiva determina las ideas que son tenidas en cuenta y las que se quedan en el camino. Decía el gran psicólogo Paul Watzlawick que es imposible no comunicar. Pues bien, ya que comunicarnos no es una opción, vale la pena que tengamos cierto control sobre ello, porque hacer un buen uso de esta capacidad puede marcar la diferencia entre alcanzar los objetivos que tenemos en mente o no. Podríamos entrar en matices, pero básicamente persuadir es sinónimo de convencer, hacerlo a través de engaños y mentiras, es decir, manipulando o de manera honesta y buscando el beneficio mutuo. En definitiva, nos comunicamos para influir en los demás, en sus opiniones, en sus puntos de vista, en las acciones que realizan o no realizan. Todos somos vendedores en la vida privada. La persuasión es constante en nuestro mundo organizativo, simplemente es una competencia imprescindible. Buenos días, compañeros y docente. A continuación les hablaré sobre las leyes de Hallyu Cantrell. Nació el 16 de junio de 1906 en Utah, Estados Unidos. La opinión pública es muy sensible a sucesos importantes, los sucesos de magnitud extraordinaria. Es probable que hagan oscilar a la opinión pública por lo menos temporalmente de un extremo a otro. La opinión es determinada más bien por los sucesos que por palabras. Las manifestaciones verbales son más eficaces cuando los oyentes han de buscar alguna interpretación procedente de una fuente digna de crédito. La opinión pública por lo general no se anticipa a las emergencias, sino que reacciona ante ellas. De acuerdo a sus leyes mencionaré algunas. Sexta, la opinión se funda básicamente en intereses propios. Séptima, una vez que el amor propio se ve involucrado, la opinión no cambia fácilmente. Octava, la gente es menos racia que sus líderes, toman las decisiones críticas y han tenido algo que ver con dichas decisiones. Novena, la opinión pública, al igual que la personal, tiene el color del deseo de cada uno. Décima, las dimensiones psicológicas importantes que la opinión son la dirección, la intensidad, la amplitud y la profundidad. Según las leyes de Hallyu Cantrell, la opinión pública es muy sensible a sucesos importantes. Por lo general no se anticipa las emergencias, sino que reacciona ante ellas. Leyes de comunicación de Weill. Primera ley. La comunicación acostumbra a fallar, excepto por la casualidad. El alcance de la comunicación humana no pasa, con frecuencia, el 5%, que es casi el azar estadístico. Segunda ley.
Si la comunicación puede fallar, va a fallar. 3. Si la comunicación no puede fallar, casi siempre va a fallar. 4. Si la comunicación parece que funciona del modo que se espera, debe ser del modo en que no se esperaba. Si todo parece ir bien, el éxito puede ser ilusorio. El receptor puede creer que entiende el mensaje, pero en realidad no lo entiende, o tal vez lo entiende a su manera. 5. Si estás convencido en que la comunicación tendrá éxito, fracasará. Estar satisfecho con la comunicación significa casi siempre que usted ha diseñado el proceso para sí mismo y no para el receptor. Si un mensaje puede entenderse de maneras distintas, será comprendido del modo en que menos espera. 6. Siempre hay alguien mejor que usted. Así que hay que hacer un mensaje que sea comprendido de diferentes modos o maneras. 7. Cuando más comunicación haya, más difícil es que tenga éxito. En realidad habrá más malas interpretaciones. 8. En las comunicaciones de masas no es importante lo que son, sino es importante saber lo que las cosas parecen ser. Los medios de información parecen crear su propia realidad, que frecuentemente tienen un poco que ver con la realidad perceptible. Bueno, se llegó a la conclusión de que un líder de opinión es una persona u organización la cual va a ser capaz de ejercer influencia sobre las actitudes o conductas de otros individuos, ya sea de forma deliberada o no deliberada hacia ciertas formas de pensar o de actuar, cuyos puntos de vista pueden ser tomados o serán tomados como modelo por este mismo grupo de individuos o por un solo individuo. También los líderes de opinión juegan un papel muy importante en las empresas, ya que estos pueden ayudar a promover tanto productos como servicios gracias a la cierta cantidad de seguidores de opinión que estos poseen. Como conclusión, podemos notar que líder de opinión es una persona que cuenta con muchos seguidores y así sus ideas pueden llegar a más personas. Tal vez nosotros seguimos a un líder de opinión porque es exactamente lo que piensa, pero pues nosotros muchas veces no nos atrevemos a decir o tenemos la valentía de decirlo y esa persona sí, entonces por eso es nuestro líder, porque tiende a decir cosas que nosotros pensamos, pero pues tal vez no podemos decir. Como conclusión, puedo decir que los líderes de opinión son útiles para la publicidad dentro de los procesos de construcción y posicionamiento de las empresas de una manera positiva. Esta utilidad que ellos presentan y de la que se habla en la presentación beneficia particularmente a la estrategia de posicionamiento, puesto que a través del líder de opinión se favorecen las marcas cuando el consumidor las identifica y recuerda, generando así una buena imagen de la empresa. Es benéfico para las empresas cuando el líder de opinión recomienda de manera interpersonal una marca específica para que la persona tome en cuenta la decisión de su compra. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos el líder de opinión cumple una función recordativa, para lo cual dentro de la estrategia de posicionamiento se lograría un top of mind efectivo. Dentro de lo que concierne al top en la estrategia de posicionamiento, el último eslabón y el determinante para las marcas lo comprende el top of heart, para el cual la figura del líder de opinión sea útil, ya que evidentemente influye bastante, pero no es determinante, puesto que esto puede ser en sí solo una garantía de compra de productos como tal. Efectivamente,
Los líderes de opinión son útiles para la publicidad dentro de los procesos de construcción y posicionamiento de marca de manera positiva. Esta utilidad de la que se habla beneficia particularmente a la estrategia de posicionamiento, puesto que a través del líder de opinión se favorecen las marcas cuando el consumidor las identifica y recuerda, generando así una buena imagen de marca. Es benéfico para las marcas cuando el líder de opinión recomienda de manera interpersonal una marca específica para que la persona tome decisiones de compra. En conclusión, las características y las categorías son piezas claves muy importantes para las empresas. Gracias a ello, un buen líder puede inspirar a su equipo de trabajo para así poder seguir creciendo como empresa. Un buen líder necesita innovar, no quedarse estancado en lo que es solo una cosa. Necesita, como comentábamos, inspirar a su gente para que igual ir de la mano con ellos innovando y seguir creciendo como empresa. También es muy importante darles la oportunidad a ellos de crecimiento para que ellos puedan irse desenvolviendo. Porque si no se les da la oportunidad a ellos como gente de poder desenvolverse e innovar, no podríamos conocer cosas nuevas. También, como sabemos, es muy importante el manejo de las emociones y todas esas características como tal. Y también como punto, yo considero que las empresas grandes deben de tener en cuenta a gente que esté con la mentalidad de tener un buen liderazgo y de innovar. Porque si es así, las empresas jamás estarían en bancarrota y no estarían en un punto muy bajo. Considero mucho entonces el punto de que como tal es muy bien tener un liderazgo bueno, y ya que gracias a eso lo que es que las empresas se puedan mantener. Si las personas como líderes no saben controlar y poner en práctica todos los puntos que son las características que mencionamos, yo considero que las empresas no podrían ir mejorando y la gente no aguantaría en los trabajos. Y si nos ponemos a investigar, sabemos que las empresas grandes que han innovado tienen a gente con este tipo de características, y es por eso que logran salir adelante y ser una de las mejores empresas como las que hoy conocemos.